En el primer siglo, el pilum se convirtió en el arma más poderosa debido a su misterioso diseño. A simple vista, podía parecer que este arma usado por el ejército romano consistía en una asta de madera y una cabeza de hierro típicamente de 2 metros de longitud, pero en realidad su poderío vino de dos características demasiado innovadoras para aquella época. Fue diseñado para doblarse o romperse al impactar para que el enemigo no lo devolviera. Sin embargo, lo que en verdad lo convirtió en el arma más letal de la guerra romana fue la técnica específica con la que se lanzaba. Para maximizar su efectividad, en el siglo I ya utilizaban la aerodinámica y los reclutas aprendían el movimiento de giro necesario para aumentar su precisión y fuerza. En el segundo siglo, el escorpión fue un arma reveladora. Su poder era tal que dejaba en ridículo al pilum. Es un arma que ya de por sí impresiona bastante debido a su gran envergadura, pero eso a su vez era su gran problema, y es que no te lo podías llevar a ningún lado. Sin embargo, se le añadió un elemento innovador: la movilidad. La ballesta se montaba ahora en un trípode o carro y te lo podías encontrar ahora mismo en este monte y al de una hora en el siguiente, por lo cual se volvió muy peligroso. Era capaz de lanzar pernos o flechas con gran fuerza y precisión, y a menudo se utilizaba en asedios para atravesar fortificaciones o en batallas abiertas para interrumpir formaciones enemigas y sembrar el caos a la distancia. En el tercer siglo, la trireme se convirtió en el arma más poderosa. Era un avanzado buque naval con 3 niveles de remeros, lo que permitía una velocidad y maniobrabilidad excelentes. Armada con un espolón de bronce en la proa, era un arma formidable en la guerra naval. Ante tales avances tecnológicos en la guerra, los chinos no se podían quedar atrás, y en los siglos IV y V, su gran creación conocida como la ballesta se convirtió en el arma más poderosa. Era muy similar al escorpión romano, pero con mucho más poder destructivo, y es que hasta entonces no se había visto un arma tan feroz que podía romper armaduras y atravesar cráneos como si fueran mantequilla. Este elemento fue clave en su expansión por el continente asiático, y como todas las armas, los demás países pronto lo copiaron. En los siglos VI y VII, el Imperio Bizantino creó uno de los primeros armas que con solo mencionar su nombre te daban escalofríos. Puede que el fuego griego solo se tratara de un simple líquido, pero en esa época, que el fuego ardiera incluso encima del agua era una abominación. Conocido como líquido infernal, el fuego griego, cuya composición exacta obviamente era un secreto muy bien guardado, se lanzaba sobre los barcos enemigos, y es que su receta era perfecta, ya que el fuego se prendía al instante, sin tardar ni un solo segundo, y esparcía terror por toda la guerra naval. Nada más los marineros se daban cuenta que este arma prendía fuego incluso sobre el agua. Entre sus secretos componentes se dice que contenía una mezcla de sustancias inflamables como petróleo, azufre y cal viva, obviamente todas orientadas específicamente a que la llama prendiera instantáneamente y fuera, muy importante, imposible de apagar. En el siglo VIII se dejaron de lado armas llamativas como los barcos enormes y las llamas infernales, y es que la catapulta supuso victorias aplastantes, sin llamar tanto la atención para los árabes del siglo VIII. Ahora veremos por qué. En aquel entonces, debido a las comunes murallas, no había ningún arma en todo el mundo capaz de traspasar fortalezas enemigas. Los ricos reinados, con grandes ejércitos de esclavos, se centraron en mejorar sus defensas con grandes muros de hormigón, pero muros grandes, muy grandes. Y en un momento donde la tendencia de la guerra iba hacia la paz y hacia el aspecto defensivo, los fumados ingenieros bizantinos y árabes introdujeron tales mejoras a esta herramienta, que era del siglo IV a.C., que se empezaron a crear muchísimas variaciones como el mangonel, el trebuchet, y no era simplemente un palo que empujaba una piedra, sino que ya usaban principios físicos muy avanzados de energía almacenada, utilizando generalmente tensión, torsión o gravedad para lanzar enormes proyectiles por encima de fortificaciones enemigas hasta la ventana de tu casa. En el siglo IX, en cambio, la cosa no se trataba de fortificaciones, sino que de movilidad. Los guerreros vikingos en constante movimiento enfrentaban un desafío temible, y es que no podían romper las armaduras de sus enemigos con las armas tradicionales. La solución llegó con el hacha vikinga, un instrumento tanto práctico como letal. Con su mango corto y hoja afilada, este enorme hacha, a diferencia de otros, permitía golpes muy rápidos y devastadores en un segundo en medio del combate. Rápidamente se convirtió en un símbolo de ferocidad no
nórdica, cortando con facilidad armaduras y también carne, asegurando la devastación por cada campo de batalla por el que pasaban los vikingos. En el siglo X, claramente el barco largo vikingo fue el arma más poderosa. Era largo y muy estrecho, diseñado para velocidades muy grandes, y gracias a su calado poco profundo navegaba tanto ríos como mares. Pero no solo era para la guerra, también servía como barco de exploración y barco de comercio. Se construían mediante tablas superpuestas y remaches de hierro, y su vela cuadrada e innumerables remos ofrecían una maniobrabilidad excepcional nunca antes vista en ningún barco. Este arma fue fundamentalmente lo que permitió a los vikingos poder expandir su dominio con rapidez y eficacia. En el siglo XI, un siglo lleno de asedios, el ariete se convirtió en el arma más temible. Se utilizó constantemente para derribar puertas o muros de fortificaciones durante las guerras antiguas y medievales. Su secreto, una viga pesada con una cabeza de metal, a veces con forma de cabeza de carnero, suspendida por cuerdas o cadenas. Eran siempre montados sobre marcos con ruedas para facilitar su maniobrabilidad, y es que se necesitaban balancear y empujar repetidamente contra el objetivo hasta que cediera. Como ya sabemos, en el siglo XII proliferaron muchísimo los castillos, y las murallas cada vez más altas suponían un problema muy grande para los soldados. En esta situación, las torres de asedio se comenzaron a usar muchísimo otra vez, y es que ya por la época de Alejandro Magno se utilizaban estas máquinas a las que llamaban Helépolis, cuyo significado era tomador de ciudades. Solamente sus ruedas ya podían sobrepasar los 5 metros, y era básicamente un castillo masivo sobre ruedas que se acercaba hacia tu muralla con cientos de soldados e incluso caballos alojados dentro, que ya sabías sí o sí que te iban a atacar cuando se abriera el puente de la torre de asedio. Y por esta razón, estas estructuras, que por cierto eran movidas por miles de soldados, jugaron un papel crucial en la superación de defensas fortificadas. En el siglo XIII, el trebuchet fue un formidable arma que iba más allá de la catapulta o la torre de asedio. Ya no hacía falta escalar la muralla, y supuso una revolución en la guerra medieval, ya que utilizaba un mecanismo muy curioso de contrapeso para lanzar piedras de hasta 180 kilogramos con una potencia abismal que atravesaba y demolía fortificaciones debido a su diseño. Si hablamos de derribar muros, destruir edificios o incluso aterrorizar a los defensores, este fue el arma número 1. En el siglo XV los tiempos ya avanzaban, y los comandantes que dirigían las guerras cada vez se decantaban más por ataques a largas distancias. Fue entonces cuando surgió un símbolo de poder en la guerra medieval, el arco largo. Los arqueros ingleses y galeses lo manejaban con una destreza letal, capaces de perforar armaduras y abatir enemigos desde distancias sorprendentes. Y es que con su impresionante altura permitía disparos con una fuerza y alcance que dejaba a la sombra al resto de arcos. En el siglo XVI, ahora sí, hubo un arma que marcó un antes y un después en la historia de todas las armas. Y además fue en un momento donde China se estaba enfrentando a un problema crucial, y es que sus soldados necesitaban sí o sí un arma que pudiera penetrar armaduras, algo que con las armas tradicionales de la época no podían lograr. Es entonces cuando surgió el arcabuz, una de las primeras armas de fuego usadas por la infantería. Aún así, como todo, hay un antes y un después, porque el arcabuz, con su largo cañón y mecanismo de incendio por mecha, que también claramente ofrecía una potencia muy grande y fue uno de los primeros en introducir el uso del gatillo, presentaba nuevos desafíos, y es que era muy lento de cargar y a menudo impreciso, lo que limitaba mucho la efectividad en combate. Es entonces en el siglo XVII cuando surgió el mosquete. Esto ya sí que era lo más poderoso y usado del siglo XVII. Aunque tenía un cañón liso y se cargaba por la boca, su verdadero poder estaba en que los soldados podían usarlo en grandes grupos. Eran mucho más precisos y cambió por completo la forma en la que se peleaban las guerras. En el siglo XVIII, los ejércitos enfrentaban el reto de dominar el campo de batalla con potencia de fuego superior. Básicamente, querían explosiones más grandes y más frecuentes. La artillería se convirtió en la solución clave. Hubo avances muy rápidos en los cañones que se cargaban por la boca, y ya se empezó a variar mucho en todo tipo de calibres y tamaños. Y no solo eso, la movilidad también evolucionó. Los cañones, montados en carros para moverse fácilmente, se usaban tanto en el campo de batalla como en asedios y en barcos. Y esto ya sí permitió a las tropas lanzar devastadores volúmenes de fuego en formaciones además masivas. Un avance que transformó las tácticas y resultados de las batallas. Lo interesante viene ahora. En el siglo XIX, la ametralladora
ametralladora Maxim supuso un golpe en la mesa por parte de los británicos. Inventada por Sir Hiram Maxim, esta ametralladora operada por retroceso fue la primera en ser completamente automática, utilizando la energía del retroceso para expulsar cartuchos, recargar y disparar continuamente. Su alta tasa de fuego y poder sostenido les permitieron suprimir posiciones enemigas muy grandes de manera efectiva y con una sola máquina, marcando un cambio drástico en la guerra colonial y la Primera Guerra Mundial. En el siglo XX y XXI, las armas nucleares se convirtieron en el arma más poderosa, ya que conceden al momento supremacía estratégica a quienes las posean. Esta solución definitiva de inmenso poder destructivo se basa en reacciones nucleares de fisión o una combinación de fisión y fusión, liberando enormes cantidades de energía en explosiones devastadoras. Se han usado en combate solo 2 veces en la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Aún así, no es del todo cierto, ya que se han realizado más de 2000 pruebas nucleares desde entonces. Y pese a ser las armas más destructivas del planeta, su destrucción tan absoluta también fomenta la disuasión efectiva, preveniendo conflictos a gran escala.